Hola a todos, ¿qué tal? Eh, Acá les saluda el profe Luifer. Estamos con el profe Fran en otra clase de práctica profesional 2, donde vamos a estar hablando de los frameworks de la metodología ágil. Hola, profe Luifer. Hola a todos. Adelante. Gracias, profe. Bueno, muchachos, estuvimos prácticamente viendo lo que son, las que son, ¿verdad? Los conceptos, mejor dicho, de las metodologías ágiles. Y ahora vamos a ver como que algunos frameworks o de repente así pequeñas estructuras, así que nos dan un grupo de personas, ¿verdad? Que desarrollaron el framework o la comunidad para de repente adaptar, no sé, el proyecto con la metodología que nosotros decidamos, ¿verdad? Ahí tenemos unos cuantos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, el de Scrum, tenemos Stream Programming, tenemos Kanban. Hay algunos también de repente ahí que le llaman a la mezcla de Kanban y Scrum como Scrumban. Y ahí, por último, ahora puntito, 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 porque hay muchísimos frameworks, ¿verdad? Pero los más comunes hoy día, al menos, se encuentran los tres que serían Scrum, Kanban y Stream Programming. Y bueno, vamos a empezar a ver algunos de estos conceptos. Vamos a empezar con Stream Programming o XP, como se le dice. En Stream Programming, una de las, vamos a decirle, características es que el cliente es el que se encarga de hacer las historias de usuario y también como que el equipo trabaja directamente con el cliente. En ese caso, ¿verdad? Teniendo en cuenta, ¿verdad? La definición que vimos en la última clase, las historias de usuario son funcionalidades y las funcionalidades son escritas en este caso por el cliente o customer, y este cliente también es el que se encarga de cierta forma, como o con el equipo de desarrollo, como que haber escenarios de cómo testear esta funcionalidad una vez que se desarrolle. Mejor dicho, se hacen estos escenarios antes del desarrollo para cuando llegue el equipo con esta funcionalidad ya desarrollada. Entonces, como que ellos tienen esos escenarios, van probando con las funcionalidades y prácticamente sería la parte de aceptación de esa funcionalidad para el release que va a ocurrir más adelante. Estas funcionalidades tienen sus requerimientos. Estos requerimientos pasan por una fase de planificación de release, que sería prácticamente agarrar unas cuantas funciones. A release nos referimos como agarrar unas funcionalidades y pasarlo ya sea a una instancia de, digámosle, de prueba, si en el caso de tenemos un filtro de QA de por medio, o también un release a producción, que sería directamente con otros clientes que estén prácticamente utilizando esta plataforma. De forma paralela o transversal, hay también como un pico de investigación de arquitectura que el equipo como que siempre va haciendo para ver de repente cómo puede ir desarrollando las nuevas funcionalidades que van a venir en cuanto al producto. Esto hace como una metáfora del sistema que como que sirve, ¿verdad? Como insumo para esta planificación del release. Y acá en esta parte son prácticamente otras investigaciones como que ayudan nomás a hacer estimaciones un poco más seguras. Que la verdad que en la gran mayoría de las otras metodologías esto es como un proceso muy parecido. De la planificación, eh, de la planificación del release, esto sale un plan del release donde se empieza a iterar. Ahí es donde, mejor dicho, entra a desarrollarse esa funcionalidad, y en esta iteración puede de repente, ¿verdad?, salir nuevas historias en el sentido de funcionalidades. Vamos a decirle, por ejemplo, ¿verdad?, que nosotros estamos haciendo una funcionalidad de autenticación que sería de registro y de iniciar sesión, y ahí nos damos cuenta, ¿verdad?, de que probablemente va a faltar una nueva funcionalidad que sea de olvidar contraseña. Entonces, ¿verdad? Eso sería como una nueva historia que va a pasar para la siguiente planificación del release. Una vez que pasa esta iteración donde se hacen estas funcionalidades y se pasa una nueva versión, se tienen que verificar, ¿verdad?, estas funcionalidades que fueron desarrolladas a través de estos test de aceptación que se crearon al iniciar prácticamente el proceso de creación de historias de usuario.
De estos aceptan test o test de aceptación, pueden venir bugs que puede volver prácticamente a la iteración. O tranquilamente también puede pasar, ¿verdad? Como una deuda técnica para una siguiente iteración. Una vez que pasa el test de aceptación y el cliente aprueba, entonces esto como que ya se lo pasa como a pequeños releases. Así es más o menos cómo funciona este proceso de stream programming. Aquí. Sí, para agregar un poco, o sea, comentar un poco, Extreme Programming tiene ciertos valores, ¿verdad? En lo que se centra. Y entre uno de ellos es la simplicidad, ¿verdad? Que es justamente lo que estuviste comentando, profe, de cómo se busca la simplicidad con esta metodología es en esa parte arquitectural Spike y Spike, ¿verdad? Que lo que buscan es siempre hacer un análisis bien profundo de la arquitectura y del código para buscar hacerlo lo más simple posible siempre. Porque se hacen en pequeñas iteraciones, entonces siempre se basa mucho en lo que sería el refactor, que va a comentar luego probablemente. Entonces, por ese lado va un poco la metodología Stream y lo que orienta, ¿verdad? Uno de sus valores, que es la simplicidad. Entonces se enfoca mucho en esos aspectos de mejorar el código siempre. Eso nada más para complementar un poco. Sí, genial. A nosotros al menos, justo estuvimos hablando acá con el profe eh, antes de empezar la clase. Nosotros justamente nunca tuvimos así una experiencia así en proyectos, ¿verdad? Con esta metodología. Porque esta metodología, al menos como lo están tomando en el mercado, eh, es muy específica para proyectos técnicos y con esa interacción muy cercana con el cliente para que ese cliente luego, de cierta forma, como que haga estas funcionalidades técnicas. Perdón, estas user stories técnicas. De ahí, por ejemplo, también salió un término muy interesante, ¿verdad? Que justamente estuvimos comentando también con el profe. Es que el Daily Standard Meeting, o que vamos a ver, ¿verdad? En otros frameworks, también de la metodología ágil, es ese tiempo de sincronización. Y ese término salió de esta metodología porque la gente en ese momento estaban trabajando en cubículos y ellos lo que hacían era un daily standard meeting, o sea que ellos se levantaban de sus cubículos y empezaban ese proceso de sincronización diaria. Es de esta metodología donde aparece ese término y también algunos comentan también, ¿verdad?, de que salió de las historias de usuario también salieron de esta metodología. Pasamos al siguiente. Esta más o menos también es un pequeño gráfico bastante interesante, ¿verdad? De cuáles son los ciclos de planificación y también de recibir feedback, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo suele, digámosle, de que empieza una iteración o desde que empieza a desarrollarse, en cuánto tiempo va a estar en cada una de estas etapas? Por ejemplo, todo empieza con el código. Con el código, si yo estoy trabajando, esto en segundos yo puedo pasar a una etapa de pair programming. O sea, un pair programming yo puedo, inclusive un poco después de empezar a trabajar con el código, ya puedo empezar a trabajar con eso. Pair programming es un concepto donde, digámosle, ¿verdad?, que el profe Fran es una persona que tiene mucha experiencia en una funcionalidad y yo, obviamente, ¿verdad?, en épocas pre-pandemia, me sentaba con él y desarrollamos de cierta forma como juntos. Digámosle que el profe de repente me dice cómo tenemos que desarrollar el código y yo como que voy escribiendo el código. Ese es más o menos, ese es el concepto de pre-programming. Hoy día eso es como un poco más virtual, ¿verdad? Inclusive en ambientes remotos eso sigue siendo, siempre iba a ser también virtual, pero es un concepto bastante manejado también hoy día en toda la empresa de software. Del código podría pasar minutos al desarrollo de unit test, ¿verdad? Que serían prácticamente esos test unitarios de pequeñas funcionalidades de tu funcionalidad más grande, ¿verdad? Se podría llegar a horas, ¿verdad?, para la negociación, ¿verdad? Negociación en el sentido de los requerimientos o de repente del scope que se podría estar trabajando en ese momento,
Eso podría tomar horas. También se hace generalmente este standard meeting de sincronización una vez al día. Luego de días de haber empezado el código, se empieza el test de aceptación, que eso por lo general se hace más como cuando se está llegando al final de la etapa del desarrollo de una funcionalidad. Si bien, digámosle que unos escenarios vienen al comienzo de este desarrollo, viene al comienzo del desarrollo de esta historia de usuario, los test de aceptación en sí, por lo general, vienen al final de la funcionalidad. Hay otros conceptos donde el test viene al comienzo, mucho antes de que inclusive se genera algún tipo de código. Este concepto se llama TDD, pero ese es como otro tipo de concepto que ahora mismo no lo vamos a estar manejando. Pero para que conozcan también, ¿verdad? Del código pueden pasar semanas para la siguiente planificación de la iteración y luego para que pase a un tipo de release o pase a una última versión del release a producción, pueden pasar inclusive meses. Ese es más o menos como el loop de la planificación y el input que viene también de los clientes. Acá la importancia de esta metodología es que introdujo nuevos procedimientos que son utilizados en otras metodologías y realmente fue bastante innovadora en muchas cosas, ¿verdad? Como la que estuviste mencionando, profe, lo que sería el Standard Meeting. También el pair programming, por ejemplo, fue el inicio también anteriormente. No se tenía tanto este enfoque de trabajar de a dos. Entonces aquí también inició muchas de estas prácticas que también son aceptadas en otras metodologías. También lo que mencionaste, lo del TDD, también fue una introducción también en esta parte por la definición del acceptance test. Entonces, por ese lado lo que vino también el uso de historias de usuario, como mencionaste. Entonces, las cosas positivas que tuvo esta metodología, que si bien no tenemos tanta práctica nosotros, son utilizadas también en otras metodologías que sí la hacemos, ¿verdad? Que sí la utilizamos más en nuestra industria. Ya así Yes. mismo, ya así mismo. Por en serio, muchos, o sea, al final todos estos términos que nosotros vemos acá son utilizados, ¿verdad? En la metodología que sea. O sea, eso es algo que tienen como en común, ¿verdad? Todos los frameworks que nosotros vamos a ir viendo. Algunas de las características, como estuvimos hablando, ¿verdad? Este framework está enfocado en tareas técnicas y a la eficiencia del equipo. Si es algo de repente, si es una tarea técnica y de repente algo que se busca tener como esa estadística de la eficiencia del equipo, este probablemente sea un framework para vos. Se busca también el desarrollo iterativo incremental. Se tiene mejoras continuas del código. Las pruebas unitarias frecuentemente automatizadas y de la mano de pruebas de regresión. Se busca resolver fallas antes de agregar más funcionalidades. Pair programming, programación hecha en parejas para optimizar la calidad del código y ayuda al aprendizaje de personas con menos experiencia, como el ejemplo que comentamos hace rato. Una directa relación con el cliente, se tiene esa estrecha comunicación con el cliente, entonces como que se tienen también los requerimientos de primera mano, como se dice, ¿verdad? Tenemos también el refactoring del código. Este es uno de los conceptos también muy interesantes en esta metodología porque en esta metodología como que se tiene muy en cuenta que reescribir código es parte del proceso de las iteraciones, ¿verdad? Acá dice que reescribir parte del código para optimizar recursos, tiempo de procesamiento, manteniendo el comportamiento, ¿cierto? ¿Verdad? Si bien se reescribe el código, como que se tiene que buscar también el mismo comportamiento siempre. Y también, ¿verdad? De que las funcionalidades sigan funcionando como ya la estaban funcionando desde un principio. Y eso también como que lo ayudamos gracias a estas pruebas unitarias y las pruebas de regresión. Siguiente. Esta es la herramienta o el framework que hoy día al menos se está utilizando mucho en nuestro país y también en el mundo, que es la metodología, el framework Scrum. El término Scrum viene de rugby, ¿verdad?
Es un término que viene del Scrummage, que es prácticamente, no tengo más acá la foto, pero es todo el equipo de rugby como que empujando hacia adelante, ¿verdad? Como que es la metáfora, ¿verdad? De un equipo como que empujando el producto como hacia adelante todos juntos, ¿verdad? Para que salga el equipo, para que salga el proyecto de una manera eficiente. Esta es más o menos la forma de trabajo en un equipo de desarrollo Scrum. Tenemos 3 roles. Tenemos el Product Owner, que es la persona encargada de todas las funcionalidades y cómo tiene que salir el producto. Tenemos al equipo, que generalmente suele ser el equipo de desarrollo. Tenemos los Scrum Masters y tenemos también, que no vemos por acá, pero también están así otros actores que son los stakeholders. Esos son más o menos los actores de este framework. Todo esto se le considera como el equipo Scrum. El Scrum Master, al equipo y al Product Owner se los considera como el equipo Scrum. En cuanto al Scrum Master, su rol en el proyecto es el producto. Por eso a él se lo dice el Product Owner, el que es dueño del producto. O sea que todas las decisiones que tiene de una persona en el producto se las toma prácticamente a través del Product Owner. Para que esta metodología funcione, se le tiene que dar esa autoridad a la persona que tiene el sombrero, como nosotros le decimos, de Product Owner. El Product Owner tiene un Product Backlog, se le dice, que es prácticamente una lista de tareas con ítems de funcionalidades que se van a ir desarrollando. Esta lista es priorizada y es prácticamente, son features, son bugs que corregir o son tareas diversas, ¿verdad? Pero la persona que se encarga de priorizar estas tareas es el Product Owner. Si me preguntan, ¿verdad? ¿Algún otro, digámosle, el Scrum Master puede priorizar el Product Backlog? De su manera no, ¿verdad? Por su cuenta no, pero sí a través del Product Owner. Si es que él dice, ¿verdad? El Product Owner le dice, nosotros necesitamos resolver un bug que está, digámosle, tiene una DO técnica, hablando mal y pronto. Y si es que el Product Owner le parece, ¿verdad?, que es el momento de priorizar esa tarea, entonces el Product Owner es el que se encarga de ese tipo o sea, de ese tipo de decisiones. Una vez que se tenga el Product Backlog, se pasa a una reunión que es llamada Sprint Planning o planificación de iteración, donde el equipo selecciona prácticamente unas cuantas funcionalidades que puede comprometerse en el sprint y por lo general agarra los primeros más priorizados en el backlog. Durante el Sprint Planning se hace también como que se van partiendo las tareas que tienen cada funcionalidad. Y eso es lo que queda también en el Sprint Backlog. El Sprint Backlog es la lista de tareas que el equipo de desarrollo se comprometió para entregar en la siguiente iteración. ¿Cuánto duran aproximadamente estas iteraciones? Depende del proyecto. Puede ir desde 1 a 4 semanas, esas iteraciones o sprint. Pero por lo general, si es que una iteración se setea una fecha, pero mejor dicho, una cantidad de días, esa cantidad de días se respeta durante el tiempo que dure el proyecto, a excepción de pequeños cambios. Digámosle que estamos saliendo a producción y necesitamos como que el equipo como que vaya entregando de una forma un poco más rápida algunas correcciones de funcionalidades. Entonces el sprint de esa forma como que se puede achicar a una semana, digámosle, si es que es de 2 semanas. Por lo general, en mi experiencia, de lo que a mí me llegó a tocar trabajar en sprints, por lo general son de 2 semanas. De 2 semanas porque es más o menos un tiempo medio razonable de mostrar mayor valor al producto, que es eso lo que se busca en este framework. Tenemos el rol de Scrum Master. ¿Qué hace el Scrum Master en toda la metodología Scrum?
se encarga de velar por la metodología, digámosle, y por el equipo. Si es que el equipo, al Scrum Master también se lo considera como el facilitador. Si el equipo está teniendo algunos issues que bloquean el trabajo al equipo de desarrollo o directamente también al product owner, esta persona tiene que encargarse de resolver esos problemas, digámosle, y también generar estos espacios de conversación si es que los requerimientos no se van entendiendo. Ese es el rol del Scrum Master. Hay otros roles, mejor dicho, otras funciones organizacionales, por ejemplo, que el Scrum Master tiene también que ser la persona que meta los conceptos de Scrum y que se vaya entendiendo Scrum en la organización, ¿verdad? Eso también es uno de los roles del Scrum Master. Esa parte probablemente nosotros no la podamos practicar, pero sí la parte de facilitación, y también iremos también practicando entre todos, ¿verdad? Estos roles que vayamos aprendiendo. Si bien acá en este sprint se hacen estos daily standard meetings que estuvimos hablando un poco antes, ¿verdad? De la metodología de sprint programming. Tiene otros nombres, se lo dice también sync, se lo llama también, no sé, reuniones, ¿verdad? Tiene otros nombres que no me estoy acordando, pero daily. Por lo general también se lo dice solamente como daily. Y son algunos de los términos, ¿verdad?, que se lo llama, pero es directamente un tiempo de sincronización entre los miembros del equipo para ver si es que no pueden resolver alguna que otra dificultad entre ellos. Y por último, una vez que termina esta iteración, se tiene ese producto o ese trabajo terminado. Es un valor que se agrega al producto. Eso es lo que se busca al final de esta iteración. En el sprint review, que es prácticamente la revisión de la iteración hecha por el equipo, donde los stakeholders revisan, ¿verdad?, el trabajo que fue desarrollado en ese periodo corto. Y por último, que lo hace el equipo solo, digámosle, ¿verdad?, el equipo Scrum, se hace una retrospectiva de la iteración, donde ven, o sea, donde se paran en ese momento en el presente, miran hacia atrás y ven de repente qué salió bien, qué no salió bien y qué se puede mejorar para la siguiente iteración, teniendo en cuenta la iteración que acabaron de pasar. ¿Algunas de las características entonces, profe? No, sí, para comentar un poco, creo que acá se va a ver un poco de la línea anterior, la presentación anterior, si podrías volver. Eh, para comparar nomás y ubicar todo ese trabajo que teníamos en metodologías en cascada y otras, de análisis, diseño, todo eso prácticamente en esta metodología se encuentra, pero en forma de historias dentro de lo que sería esa línea, la línea lila más grande, ¿verdad? De 1 a 4 semanas. Entonces, para ubicar más dónde estaría el desarrollo, la codificación y las pruebas, es prácticamente en toda esa línea lila, perdón. Entonces, para comentar más un poco dónde estaría el desarrollo, ¿verdad? En esas 1 a 4 semanas, como dijo el profe también, hay varias teorías y varias experiencias en base a la metodología y varias referencias, ¿verdad? Entonces ustedes pueden encontrar en ciertas referencias, ciertas recomendaciones o ciertos usos del framework que pueden coincidir o no con lo que vamos comentando, ¿verdad? Otro de los comentarios es que siempre suelo valorar mucho es de que algunos recomiendan, por ejemplo, algunas literaturas recomiendan un tamaño de equipo también para Scrum, que por lo general se recomienda o se menciona que tiene que ser el número del equipo tiene que comer hasta 2 pizzas, ¿verdad? Entonces, eso también muchas veces lo vimos con el profe y presenciamos que equipos muy grandes es muchas veces más difícil de manejar con esta metodología. Entonces, es importante también, bueno, eso desde nuestro punto de vista, ¿verdad? El número, considerar un rango, yo creo, de 4 a 6 personas como un número bastante aceptable en base a mi experiencia, ¿verdad? Esos son
Eso puede ir cambiando, como les mencioné, pero depende, ¿verdad? Con la experiencia, ustedes cuando salgan al mundo laboral van a ir teniendo esa experiencia y van a ver también cierto, van a estar de acuerdo en ciertos aspectos del framework y en otros quizás se adapten a lo que sea el negocio en sí, ¿no? Entonces, eso. Así mismo. Eh, Más tarde también vamos a compartir con ustedes una literatura que es prácticamente, díselo el nombre, es la guía de Scrum, donde ahí más o menos se setean algunas, todo esto por ejemplo que estuvo comentando el profe. Y siempre hay cambios, así que cada 2 años, cada 3 años, como que hay cambios, ¿verdad? Que lo hace la comunidad. Porque ese tipo de sugerencias no es que lo hace una organización, sino que lo hace la comunidad. Uno de ellos, por ejemplo, es, justamente estuvimos hablando con el profe, es que el Daily Standard Meeting o Sync, antes como que daba así unas preguntas que el equipo tenía que responder, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué hiciste el día anterior? ¿Qué hiciste? ¿Cómo era? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué hiciste el día anterior? ¿Y qué dificultades tenés, verdad? Pero el framework en sí como que no busca tanto esa adaptación como que, o sea, mejor dicho, ellos no buscan tanto esa estructura. Ellos quieren que el equipo se adapte, o sea, que el equipo se adapte al proyecto y que no, que, mejor dicho, perdón, que el proyecto también de cierta forma como que se vaya adaptando con el equipo y que no sea algo totalmente estructurado, ¿verdad? O sea, que si el equipo de repente no tiene ninguna dificultad o de repente ven que el sync capaz no hace falta hacerlo a través de una reunión hablada, capaz por mensaje, eso es totalmente aceptable y el framework también de cierta forma como que se adapta también al equipo. Eh, Era también algo para comentar. Sí, como dijo el profe, va evolucionando también y modificándose esa literatura de sprint, de la metodología. Entonces, eso es bueno, ¿verdad? Que se vaya adaptando a los cambios. Entonces, bastante interesante también siempre tener en cuenta leer las últimas versiones y ver los cambios. Así mismo. Vamos a estar pasando la hora después de esta clase también de esa literatura en el Classroom. Algunas de las características entonces, ¿verdad? Que tenemos el backlog. El backlog es la lista de tareas que debe realizar el equipo para desarrollar el producto de una forma, o sea, todos los ítems del backlog se encuentran de una forma ordenada y priorizada por el product owner con ayuda de los stakeholders. Entonces, ¿verdad? El que se encarga de hacer esa priorización y ordenar, ¿verdad? Por prioridad es el product owner y el product owner es el que se encarga de tomar este tipo de decisiones. Si bien los stakeholders pueden darle su input, pero en la experiencia, ¿verdad? Los stakeholders siempre quieren que se priorice de acuerdo a sus prioridades, ¿verdad? Digámosle, tenemos por ejemplo la gente de marketing. La gente de marketing va a querer que se trabaje primero en SEO, ¿verdad? Search Engine Optimization. La gente de técnica va a querer, digámosle, que se priorice la parte de desarrollo de, no sé, infraestructura, ¿verdad? Para que sea escalable. Y así, ¿verdad? Pero al final la persona que busca prácticamente que el producto tenga más valor, el product owner, y él o ella va a ser la encargada, el encargado o la encargada de ver, ¿verdad? Cuál va a ser la siguiente prioridad del sprint. El sprint es un periodo de tiempo para completar tareas de valor con el fin de consolidar un avance gradual en el producto o servicio. Esa es prácticamente la definición de sprint. Algo a agregar acá es que los que se encargan prácticamente de estimar y de comprometerse de las funcionalidades que se tienen que entregar en el sprint son los mismos desarrolladores, ¿verdad? El product owner no va a estar diciéndole, ¿verdad? Porque esa estimación es muy grande, esto queremos prácticamente para ayer, como se dice, ¿verdad? Los que se encargan de hacer esas estimaciones son el equipo de desarrollo. El Scrum Master, como siempre, ¿verdad? Vamos a estar hablando un poco más adelante, pero tampoco se mete en este tipo de estimaciones. Sí, quizás el product owner muchas veces sí puede interferir o acompañar, ¿verdad? El proceso
para muchas veces las dudas que existen, ¿verdad? Sobre ciertas historias de usuario. Entonces muchas veces ayuda también a esclarecer lo que incluiría o el alcance de cada una de las historias, ¿verdad? Que suele suceder, ¿verdad? Sí. No es que no participa para que no confundan nomás, lo que dijo el profe es que no puede interferir ni decidir una puntuación de una historia, una estimación, pero sí está participando de ese proceso, ¿verdad? De estimación. Está participando, aclarando las dudas por parte del equipo de desarrollo. Importante acotación. Eso es muy cierto. El Product Owner tiene que prácticamente se adueña del producto y también del backlog, pero también es el encargado de dar todos los requerimientos al equipo de desarrollo para que lleguen a una buena estimación. Ese es el trabajo de un Product Owner. Si el equipo de desarrollo no entiende o de repente, digámosle, sí, digámosle que no entiende los requerimientos, eso es, digámosle, un trabajo que el Product Owner tiene que volver a trabajar. O sea, tiene que volver a trabajar para darle esos requerimientos que ellos necesitan. El Scrum Master es el encargado de ayudar al equipo a resolver problemáticas que podrían impedir que el trabajo se termine, como estuvimos comentando un poco atrás. Vela por el equipo, la metodología y la mejora continua del equipo. Eso es algo también importante con cada retro, como que el equipo sabe de repente de qué es lo que tiene que mejorar para el siguiente sprint. Y si no tiene nada que mejorar, ¿verdad? Genial, ¿verdad? Pero por lo general siempre hay un pequeño detalle que hay que mejorar, ya sea de repente, digámosle, ¿verdad? Yo Luifer, digo que algo que a mí no me gustó de lo que estuve trabajando en el sprint pasado es que dejé los tests, o qué sé yo, dejé el pull request o los tests para muy al final, un día antes de terminar el sprint, ¿verdad? Me hubiera gustado que sea como 3 días antes. Entonces el Scrum Master de esa forma como que ayuda también a la mejora continua y como que va también preguntando como unos días antes, ¿verdad? Al desarrollador si es que qué tal va, si es que de repente necesita ya empezar a revisar los test de aceptación o inclusive necesita algún tipo de mano, digámosle, de otro desarrollador un poco más experimentado para ayudar prácticamente a hacer un pair programming en cuanto a los test de aceptación. Luego tenemos el daily o daily stand-up o sync, ¿verdad? Que son reuniones diarias, por lo general son diarias, por lo general también en la mañana. Pero esto la verdad que depende mucho del equipo y qué hora empieza, donde los miembros del equipo hablan de su progreso del día anterior y lo que quieren lograr en ese día. Eso por lo que dice, esa sección que dice por lo general en la mañana, la verdad que es de repente de experiencias nomás, porque inclusive conozco de equipos que tenían de repente al terminar el horario laboral, ¿verdad? Es también totalmente válido. Y estos dailies, los que se encargan de hacer estas reuniones son los desarrolladores. La retrospectiva, perdón, profe, ¿querías comentar algo? No, nada más del por qué, por lo general en la mañana, es de que muchas veces se tratan, ¿verdad? De donde los desarrolladores comentan de ciertos problemas que tienen. Entonces, para no estar bloqueados todo el día anterior, entonces muchas veces, bueno, como dijo el profe, ¿no? Por lo general, en la mañana es el mejor momento, así después ellos pueden continuar con su trabajo ya desbloqueado o con ciertos comentarios de los compañeros que ayuden a que el desarrollador no se frustre, ¿verdad? Que es el objetivo de estas metodologías, ¿verdad? Ayudar lo máximo posible a que el desarrollador se sienta cómodo desarrollando las historias. Yes. Así mismo, por tanta acotación. Y algo también, otra acotación en el tema de comunicación. Al tener daily, no es que vamos a solamente en ese espacio deberíamos comunicarnos con nuestros compañeros de equipo. Es nomás un espacio donde nos sentamos a planificar el día de trabajo. En cualquier momento, yo de repente, desarrollador, puedo comunicarme con cualquier otro desarrollador, con el Product Owner, con el Scrum Master,
de repente si es que tengo alguno que otro inconveniente. Eso también son como responsabilidades también del desarrollador o también del Scrum Master para dar ese tipo de requerimientos también necesarios para que se pueda desarrollar la funcionalidad de una manera eficiente. Por último, tenemos la retrospectiva, que es el proceso que les estuve comentando un poco antes, que es que al final de cada sprint el equipo se reúne a evaluar los resultados, ¿verdad? Las dificultades que fueron superadas y las maneras de manejar otros problemas en el futuro. Por igual a los casos que les estuve comentando también hace un momentito. Acá en esa parte, por ejemplo, muchas veces olvidamos o no siempre son utilizadas, son las métricas también que nos dan estas metodologías, ¿verdad? Las métricas del Barton Chart, que son gráficas donde se ve el flujo, cómo fue avanzando el sprint, la velocidad del equipo también. Entonces, esos datos también muchas veces sirven para analizar por parte del Scrum Master y el Product Owner cómo van avanzando las historias y también la capacidad del equipo, ¿verdad? A medida que va avanzando, cómo va adquiriendo esa experiencia en el proyecto, entonces se puede ir recomendando cierta capacidad para estimaciones siguientes de otros sprints. Entonces, en esa parte también la retrospectiva se suele también analizar muchas veces esas métricas obtenidas como resultado del sprint pasado. Así mismo. Sí, es así mismo. Y por lo general, estos reportes suelen salir así con el tiempo, teniendo en cuenta, ¿verdad?, las estimaciones de los equipos, que es también un concepto que vamos a estar revisando un poco más adelante, si no me equivoco, que serían prácticamente algunas de las estimaciones algunos tipos de estimaciones también que vamos a estar practicando con las historias de usuario. Bueno, uno de los conceptos también súper interesantes, ¿verdad?, para que sepan, es que uno de los conceptos para el producto que se suele tener es voy a lanzar mi MVP, o cuando esté el MVP, ¿verdad? ¿Y qué es lo que significa el MVP? Para los que ven partidos de básquet, ¿verdad? No es el most valuable player, sino que es el minimal valuable product o producto mínimo viable. ¿A qué nos referimos con eso? A ver, que prácticamente un producto mínimo viable es una versión de un nuevo producto que permite al equipo recolectar la máxima cantidad de información validada, ¿verdad?, sobre los potenciales clientes, ¿verdad?, con el mínimo esfuerzo. ¿A qué se refiere con eso? Es tener un producto mínimo, no tener todo un cohete ya construido, sino que, no sé, digámosle, vamos a hacer una bicicleta para ver de repente si es que los usuarios les gusta andar en dos ruedas, ¿verdad? Es más o menos ese tipo de validaciones la que se busca. Tenemos un súper ejemplo, ¿verdad? Para tener un poco más masticado el MVP. Pueden entrar después en esta presentación donde tiene el artículo de cómo Amazon empezó, ¿verdad?, con un Great MVP, dice ahí, ¿verdad? Donde Amazon inicialmente, no es que desde un comienzo ya fue así como un marketplace así de todo lo que hay, ¿verdad? Creo que hasta ahora inclusive venden verduras, eso también, ¿verdad?, a través de su compra de All Whole Foods o algo así creo que se llamaba. Amazon empezó vendiendo libros, ¿verdad? Así es como empezó Amazon, cómo fue creciendo, y creo que es lo que le llevó también, o sea, las librerías tuvieron una gran competencia porque prácticamente Amazon, vos podías comprar tus libros a través de la web. Así es como empezó Amazon, y hoy día como que, si bien tenía ese nicho inicial, ¿verdad?, de mercado que ellos estaban tratando de ofrecer sus servicios, como que después vieron que era un modelo bastante eficiente y ya validado, y como que fueron creciendo a otros tipos de mercado. Acá vemos, ¿verdad?, el ejemplo, ¿verdad?, de cómo se podría hacer ese tipo de trabajo con un producto mínimo viable. Acá, por ejemplo, vemos, ¿verdad?, cómo está este iconito, ¿verdad? Tiene una rueda. ¿Qué voy a hacer con una rueda, verdad? Ahora tengo dos ruedas, ¿verdad? Bueno, ok, me subo encima y después
Después ve acá, ¿verdad? Que tiene prácticamente la parte plástica de su automóvil, ¿verdad? Que no le sirve para nada. Y al final, ¿verdad? Esto tiene todo ensamblado y ahí por fin tiene su vehículo y ahí esta persona está muy feliz, ¿verdad? En las metodologías, de repente, donde se trata este tipo de concepto de MVP, ¿verdad? Acá, por ejemplo, vemos, si bien esta persona no era el producto que buscaba, pero al menos, ¿verdad? Tiene ya una patineta para usar, o sea que está en un estado, ok, ¿verdad? Que viene después. Ahí tenemos, por ejemplo, ¿verdad? Creo que esto se llama un scooter, no me acuerdo cómo sería su término, ¿verdad? Donde son prácticamente una patineta con sus manubrios, ¿verdad? Ahí el usuario, ¿verdad? O el cliente como que ve un progreso de la última funcionalidad que le proveyeron y está un poco más contento, ¿verdad? Después como que ya le fueron colocando otras cosas, como por ejemplo, algo donde pueda pedalear, una rueda un poco más grande, un asiento un poco más cómodo, a monopatín, ahí está. Gracias, profe. Esos términos ya me pasaron todos. Bueno, esta persona está mucho más contenta porque es parte de ese crecimiento del producto. Después sí, ya tiene todo luces, ¿verdad? Ya está súper sorprendido. Y por último, ¿verdad? Llegó a ese vehículo prácticamente validando todas las funcionalidades que le van a servir a ese usuario o a ese nicho de mercado. En ese sentido, ¿verdad? Muchos de los productos hoy día o aplicaciones como que tuvieron también este mismo concepto. Y ahí también ven, ¿verdad? Que uno de los ejemplos más interesantes, ¿verdad? Que el de Amazon, como que empezó con su patineta y hoy creo que ya va como a un colectivo por ahí, ¿verdad? No solamente un auto, ya como es una plataforma súper, súper completa. Inclusive tienen así servicios de infraestructura. O sea, que es súper completa, es una aplicación impresionante. Ahí para comentar un poco, profe. Eh, Bastante interesante esto porque, o sea, fuera un poco de lo que sería la metodología, lo que ayuda al MVP es un poco a mantener muchas veces los clientes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un cliente puede, cuando por el estado de ánimo, muchas veces ya no llega más al tercero, ¿verdad? Donde tenemos solo la carrocería, ¿verdad? Cuando vamos mostrando resultados que no están bien integrados, que no representan un valor justamente para el cliente. Entonces, la importancia de manejar el MVP muchas veces es eso, ¿verdad? La idea es mantener un cliente conforme o por lo menos mínimamente conforme en cada iteración y cada revisión que lo vamos mostrando, ¿verdad? Entonces, justamente esa es la idea nada más que tiene esto, ¿verdad? Del MVP, de llegar a un objetivo alcanzable real antes que llegar al sueño del cliente y realmente no poder alcanzar, ya sea por ser un sueño muy lejano o por justamente porque el cliente no está viendo progresos o cercanías a lo que está soñando, ¿verdad? Entonces, eso nada más, para complementar un poco. Sí, genial, weón. En serio, es prácticamente, no es mostrarle un cohete al final al cliente o al usuario, sino que ir dándole pequeñas funcionalidades o productos que le van a servir en su uso diario. ¿Verdad? Ese más o menos es el concepto del MVP. Y por último, ¿verdad? Uno de los frameworks también muy utilizados por lo general también así en ambientes donde no necesariamente se tenga una iteración, sino que una lista priorizada de tareas, que es la de Kanban, ¿verdad? Uno de los proyectos justamente que nosotros estuvimos trabajando con el profe, este es el proyecto, y justamente teníamos el backlog priorizado, ¿verdad? Donde generalmente en ese momento nosotros como utilizamos para de repente ir resolviendo errores que en ese momento se estaban necesitando y casi la gran mayoría era como una alta prioridad. Pero igual, ¿verdad? Había también una persona que se encargaba prácticamente de hacer esa priorización muy parecida al Product Owner de la metodología Scrum.
Acá, por ejemplo, vemos, ¿verdad? Si directamente es este error me aparece cada vez que carga una imagen, se me cuelga, ¿verdad? O de repente pantalla negra, manipular archivos de imágenes. Y tiene también sus estados, tiene el backlog, tiene en progreso, tiene terminado y por último tiene el ticket en server como en ese momento nosotros le definimos. Estas son las únicas columnas que nosotros podemos tener en un backlog Kanban, mejor dicho, en un tablero Kanban, no, ¿verdad? Los que deciden prácticamente los estados de un ticket es el equipo, es también el proyecto, depende del proyecto, mejor dicho, o también es también una decisión que se lo hace a través con los stakeholders. Entonces, pero este fue lo que nos sirvió en ese momento, como era así fue una parte del proyecto donde se tenía que avanzar un poco más rápido. Sí, ahí, para comentar nomás, así, una de las características que van a ver cuando se utiliza Kanban es que muchas veces también es utilizado para varios proyectos. ¿Por qué? Porque te da una visibilidad, ¿verdad? Así rápidamente su fuerte es la visibilidad. O sea, es ver desde afuera, ya tener rápidamente un estado de nuestro proyecto o de varios proyectos, ¿verdad? Entonces, esa es una de las ventajas y hacia dónde se orienta esta metodología Kanban. Sí, adelante, profe. Algunas de las características que tenemos en ese sentido, casi la gran mayoría también, ¿verdad? No solamente con bibliografía, sino también a base de experiencias. Estas son algunas de las características que nosotros vemos como más interesantes, ¿verdad? Uno luego es la flexibilidad para cambiar las prioridades, inclusive cuando ya iniciaron los trabajos, ¿verdad? Es muy normal que digámosle, ¿verdad? Yo estoy trabajando ya en un ticket y me digan, no, esa no es la prioridad ahora mismo, volver nomás al backlog y quitar este ticket, ¿verdad? Eso es totalmente normal en este tipo de framework. Se pueden colocar también due date, como se le dice, o fechas que se esperan ciertas funcionalidades o arreglos. O sea, ¿verdad? Si es que yo veo de repente en el backlog que tiene ese tipo de información, como que a mí también me sirve para saber cuándo tengo que empezar a trabajar con ese tipo de funcionalidades. El board de historia sirve a los clientes como visualización de trabajos pendientes o completados, eso es totalmente cierto. Yo le puedo compartir esto a mis clientes, o le puedo compartir a las personas, a los stakeholders que estén viendo de repente en qué estado está el ticket que a ellos les compete, ¿verdad? De repente de vuelta, ¿verdad? La gente de marketing quiere que se arregle el título de la página web y ellos ven, ¿verdad? De que esa funcionalidad ahora mismo o esa corrección está en un proceso de revisión, ¿verdad? Entonces ellos de esa forma pueden saber, ¿verdad? Que en cualquier momento va a poder estar ya en el servidor. Y por último, ¿verdad? Permite también un constante estado de continuous integration a producción. Es también uno de los usos que se tiene en esta metodología. Y eso, ¿verdad? Es prácticamente una de las características que le estamos presentando ahora mismo del framework Kanban. Por lo general también, ¿verdad? No hay un rol que se encarga de hacer esas prioridades, ¿verdad? Priorizaciones. No solamente un rol me refiero, ¿verdad? No es solamente que el product owner va a ser el encargado que haga estas priorizaciones, sino que también puede haber conversaciones de por medio y esas priorizaciones como se lo puede hacer ahí en el momento, ¿verdad? Dependiendo de la emergencia. Es muy utilizado también este tipo de frameworks en equipos de infraestructura, donde de repente no pueden hacer una planificación de trabajo, sino que hay varios trabajos que van apareciendo o errores también que los clientes van encontrando. Muchos de estos conceptos son también conocidos como fire alarms o alarmas de fuego, que más o menos se está incendiando, ¿verdad? Eso más o menos es el concepto que se maneja en ese sentido. Y con eso prácticamente terminamos la clase de frameworks de las metodologías ágiles. En ese sentido, con el profe, ¿verdad? Estuvimos pensando que la metodología con la que vamos a estar trabajando en este curso es la metodología Scrum, en la que vamos a estar ahondando un poco más en detalles porque justamente, ¿verdad? Esta es la clase de práctica profesional 2 y queremos que ustedes salgan con estos conceptos bastante frescos para entrar directamente más adelante en un proyecto de desarrollo donde se utiliza la metodología Scrum.
Hay muchas empresas que hoy día están usando la metodología Scrum. Hay muchas empresas que quieren meter la metodología Scrum en su equipo de desarrollo. Y esto le da también como que a usted una muy buena oportunidad de ser parte de esta metodología, de este framework, y salir con esos conceptos bastante frescos, ¿verdad? Una vez que ustedes empiecen ya a practicar estos pasos prácticamente de la metodología. Así mismo. Creo que estamos bastante bien. Hemos terminado las metodologías principales, como dijo el profe. Probablemente ustedes puedan encontrarse con alguna de estas, como dijo el profe, en el trabajo, en sus inicios, o podrían encontrarse con otras, pero igual la práctica que buscamos eligiendo uno de los frameworks más conocidos es que van a igual ya estar en conocimiento y conocer cómo funcionan ya las tecnologías ágiles y las metodologías ágiles, perdón. Entonces, la adaptación a una metodología u otra es mucho más fácil de asimilar que lo que sería una metodología un poco más tradicional. Entonces, por ejemplo, particularmente ambos creo que tuvimos más experiencia en metodología Scrum y Kanban, y el equipo siempre, desde un principio hasta para nuevos desarrolladores, fue bastante fácil esa adaptación o ese cambio de una metodología u otra entre ambas. Y eso, creo que por mi parte está todo. Genial. Bueno, entonces, chicos, nos vemos en la siguiente clase. Vamos a estar pasando unas cuantas tareas, ¿verdad? Unas cuantas actividades para prácticamente tener un poco de práctica de ese pensamiento analítico y ver de repente qué proyecto voy a estar, mejor dicho, qué framework, qué metodología voy a estar utilizando también para tener estos, o sea, con qué framework voy a aplicar estos proyectos que es lo que estoy trabajando. Y eso, gracias a todos por atender la clase y nos vamos a estar hablando más adelante. Vale. Chao, chao. Gracias.